La sociedad, en tanto persona jurídica, necesita de personas humanas para celebrar actos, ¿sí? Para contraer un contrato, por ejemplo. Entonces, lo que me propongo es explicarte con algunas reglas simples y claras cuándo el acto de una persona humana efectivamente obliga a la sociedad y cuándo no lo hace. Soy Pedro Sánchez Herrero y te doy la bienvenida al canal que creamos con mi hermano Andrés para analizar temas de derecho general y de derecho civil, comercial y de la empresa en particular. Para analizar este tema, primero vamos a hacer una delimitación, ¿no? O sea, lo que voy a tratar específicamente es la representación orgánica, la que pueden realizar los integrantes de ciertos órganos de la sociedad. No me refería a lo que es la representación voluntaria, ¿no? En los poderes o el mandato que puede realizar una sociedad a favor de, por ejemplo, un abogado, un contador, un gestor o quien sea. Tampoco voy a hablar de lo que son aquellas infinidad de actos que se imputan o atribuyen a una persona jurídica, pese a que no se trata de una representación orgánica, como típicamente sucede con los empleados de cualquier compañía. La cuestión en nuestra normativa, en la normativa argentina, está regulada en el artículo 58 de la Ley General de Sociedades, que establece algunas reglas que son bastante claras. Puntualmente, tres. Tres son las fundamentales. Los tres requisitos que debes analizar en cada caso es si el sujeto que actúa es un representante orgánico. Segundo, si ese acto que se realiza no es notoriamente extraño al objeto social. Y en tercer lugar, si se respeta la representación plural. Ese es el punto de partida. Vamos a analizar cada uno con un poco más de detenimiento, ¿no? El, en primer lugar, o sea, nosotros, el órgano, por ejemplo, el directorio o la gerencia o el órgano de administración de una SAS, eh, tiene distintas maneras de organizarse. En términos generales, las sociedades pueden organizar su órgano de manera, cuando es plural, por supuesto, conjunta, indistinta o colegiada. Cuando es indistinta, cualquiera de ellos pueden realizar cualquier acto. Cuando es conjunta, vamos a necesitar que actúen por lo menos dos o más, de acuerdo a lo que prevea el estatuto o contrato social. Y por último, la actuación colegiada, que es la más compleja, porque esto implica que el órgano de administración toma decisiones en actos colegiados, o sea, en reuniones debidamente convocadas por mayoría. Pero el acto de representación no lo puede hacer cualquiera de esos integrantes. Esto es típico no, sino que es obligatorio en el caso de directorio de una sociedad anónima. O sea, el único que puede representar es, por ejemplo, el presidente, ¿sí? En su caso, muchas veces se establece que otro más puede hacerlo, ¿no? El vicepresidente ante la ausencia o impedimento. Pero quiero decir, no todos los integrantes de ese órgano necesariamente van a representar a la persona jurídica. Bueno, entonces, ¿cómo defino quién es representante orgánico? Primero tengo que ver el tipo societario, ¿no? A veces la normativa de alguna manera indica cuál es el que lo representa. Pero lo normal es tener que ir a ver por lo menos el estatuto o contrato social. Es decir, ahí va a estar establecido cómo se organiza el órgano y quién puede representarlo. A veces ese contrato social o ese acto tiene o contiene quién lo representa, ¿no? Porque está previsto explícitamente, por ejemplo, en SRL, bueno, el gerente es tal y puede actuar, o los gerentes son tales y pueden actuar de manera indistinta o conjunta. Pero muchas veces tengo que bajar un nivel más, o sea, tengo que ir a ver cuáles son los actos orgánicos, me refiero fundamentalmente al acto del órgano de gobierno, que es el que elige, determina quiénes son los integrantes del órgano y puede que establezca allí quién efectivamente puede representar a la compañía. ¿Sí? O sea, este es el primer punto de análisis. ¿Quién representa y si está facultado, obviamente, para hacerlo? El segundo requisito te decía que era que el acto no sea notoriamente extraño al objeto social. Y noten ustedes que el legislador, evidentemente en esta norma, ha privilegiado la protección de los terceros. ¿Por qué? Porque podemos, a través de esta expresión, el acto notoriamente extraño al objeto social, podemos delimitar tres esferas. Hay una esfera que es la del acto del objeto social, ¿sí?
que está dentro de lo que es el objeto social. Por ejemplo, si me propongo distribuir alimentos, bueno, voy a tener que contratar a un proveedor de esos alimentos para luego poder distribuirlos. Luego está el acto extraño al objeto social, y una tercera esfera que es el acto notoriamente extraño al objeto social. Por lo tanto, lo que podemos ver de la ley es que, o lo que podemos concluir de la ley es que el acto, aún extraño al objeto social, aun cuando esté fuera de esa primera esfera, va a obligar a la sociedad. El que no va a obligar es el acto notoriamente extraño, o sea, exageradamente fuera de lo que se puede entender que es el objeto social. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo tengo una compañía de servicios y de servicios jurídicos y el administrador o el representante de esa compañía adquiere una cosechadora, bueno, parecería que ese acto no tiene nada que ver con el objeto social y podría calificarse de notoriamente extraño. ¿Sí? Entonces, lo que estamos analizando es, de nuevo, cuáles son los actos de las personas humanas que pueden obligar a la compañía. Entonces, si no sos representante, no vas a obligar a la compañía. Si haces un acto que es notoriamente extraño al objeto social, tampoco la compañía va a quedar, o la sociedad no va a quedar obligada por ese acto. Y la tercera cuestión a verificar es si se cumple con la representación plural. Es decir, si el estatuto prevé que para que se obligue a la sociedad tienen que actuar dos o más personas, bueno, tienen que estar esas dos o más personas. Y si no están, simplemente no va a quedar obligada, salvo la ley establece cuatro excepciones, que cada una tiene un fundamento distinto, ¿sí? Los actos entre ausentes, los contratos por formularios o por adhesión, el, el acto por títulos valores, ¿sí? Cuando son títulos valores que se supone que están destinados, no se supone, sino que están destinados a circular, yo no probablemente tolere que en lugar de que haya firmado los dos representantes con la firma de uno sea suficiente, ¿no? Por esta cuestión de la rapidez y la velocidad con la que tiene que circular ese documento. Ahora bien, a su vez, hay una excepción de la excepción. O sea, la ley me exige que se cumpla la representación plural. En esos cuatro actos, digo, bueno, no importa si hay uno o no se cumple exactamente con la representación plural, igual va a quedar obligada la sociedad. Pero hay una excepción de la excepción que es el tercero de mala fe. O sea, si ese sujeto sabe que se necesita una representación conjunta y pese a eso acepta, por ejemplo, un cheque en la cual ha firmado uno de los representantes, bueno, no va a quedar obligada la sociedad. El típico ejemplo es el del abogado que constituyó, o el contador que constituyó a la sociedad, sabe fehacientemente que se necesitan dos firmas y recibe el cheque con la firma de solo uno de los representantes. Bueno, no vamos a premiar al tercero de mala fe, y así lo dice la ley exactamente o precisamente, por lo cual, insisto, ese acto no va a obligar a la sociedad. Simples que te transmito para definir si ese acto de la persona humana obliga a la sociedad. Pero hay una regla más en el artículo 58 que es confusa, está en la última parte y habla de las limitaciones o de las restricciones internas. Digo que es confusa porque creo yo no es tan simple de deducir por su simple lectura. ¿A qué se refiere? Y en esto hay una convicción unánime, ¿no? Se refiere a que cuando hay algún tipo de limitación interna, y entiéndase por esta, por ejemplo, que el estatuto la prevea o el contrato social la prevea, esta no va a ser oponible a terceros. ¿Qué significa? Vamos a un caso concreto. Si yo tengo previsto en el estatuto que para transmitir un bien registrable debo, eh, debo obtener la aprobación del órgano de gobierno, bueno, entonces la lógica indicaría que ese estatuto que está publicitado en el registro público debería obligar a terceros. Sin embargo, el legislador tomó otro camino y dijo, no, esa limitación interna solo tiene validez, justamente hubo oponibilidad en la esfera interna, no frente a terceros. ¿Sí? Por lo tanto, si un tercero realiza un acto o celebra un acto con aquel que es representante, el acto no es notoriamente extraño al objeto social y se cumple con la representación plural, entonces, como te decía, ese acto va a obligar a la sociedad. Como digo, el legislador evidentemente privilegia proteger al tercero más que el cumplimiento de esta norma. Podría haberlo hecho de otra manera, pero ese es el camino que ha tomado. Lo que no está previsto aquí, a diferencia del caso previo de la representación plural y sus excepciones, es qué pasa con el tercero de mala fe.
Y a raíz de que no está previsto, algunos sostienen que, aun si el tercero es de mala fe, esta limitación interna le es inoponible. Yo estoy de acuerdo con la tesis que considera que si el tercero es de mala fe por una cuestión de aplicación de las normas generales, porque la ley de sociedades se integra con las normas generales, esto es el Código Civil y Comercial, si el tercero es de mala fe, no puedo premiar esa conducta. Ahora bien, ¿qué significa que el tercero sea de mala fe? Ahí también hay discrepancias, porque algunos sostienen que es que conozca que se necesita esa aprobación interna, que se tiene que cumplir con una limitación interna. Volvemos al ejemplo del abogado o del contador que lo sabe. Yo creo que hay que dar un paso más. No se trata simplemente de que conozca que existe esa limitación interna, sino que sepa fehacientemente que no se ha cumplido. ¿Sí? Es una cuestión fáctica, hay que demostrarlo en su caso, pero creo que ese es el sentido más o la interpretación más correcta de la norma. Pero, repito, es una cuestión discutida desde ya. Bueno, creo que con estas pautas que acabo de transmitir, poder resolver, como decía al principio, en cada caso, qué es lo que debo cuidar, qué es lo que debo observar para definir si la persona jurídica ha quedado obligada por el acto de esta persona humana, el canal.